con agua y con jabón. Pues a la película de Krakens y Sirenas le está yendo mucho mejor en plataformas digitales, luego de ser el peor y más preocupante fracaso de DreamWorks en taquilla de su historia. ¿Es como ya salió? ¡Qué asco! Lo analizamos en el estreno y uno de sus puntos más bajos fue la decisión de colocar como antagonista principal a la confusión emocional por la que pasa la protagonista en su búsqueda de identidad y desarrollado por el trauma generacional de la madre y de la abuela, algo que el público ya está cansado de ver. Lo peor fue que dejaron a la supuesta villana que tanto promocionaban como un obstáculo secundario y nada más. Sí, DreamWorks, el estudio experto en hacer villanos. En esta película le faltó más esencia y no le dio relevancia a la trama a la villana, por lo que la película se volvió lenta. Y para que podamos hacer que ¿Cuándo se estrenó esta cosa, chat? No entiendo. O sea, ¿en qué momento? Yo dije que iba a salir, pero jamás me enteré. Pues recupere su esencia. En este video responderemos por qué los villanos de DreamWorks son superiores y hacen sus películas memorables. Sí. Una de las razones por lo que los villanos de DreamWorks son superiores es su originalidad y diseño de personajes. Los creadores de estas películas se esfuerzan por darles a sus antagonistas una apariencia distintiva y extravagante que refleje el estilo único de animación de dicho estudio. Desde el pequeño pero poderoso Lord Farquaad en Shrek, anda que no te copias esta frase, hasta el que pasarías si los Sims tuvieran superpoderes como es Titán en Megamente. Cada villano se destaca visualmente y se convierte Pasó de Simpa a Incel. Hola, Osaploa, ¿cómo estás, Calui? en una parte relevante de la narrativa. Sus villanos están diseñados para acentuar además el tema central de la película en el que aparecen. Por ejemplo, en Kung Fu Panda, la lucha de Po por aceptarse a sí mismo y encontrar el poder dentro de su interior se refuerza a través del antagonista Tai Lung, cuyo arco de personaje se centra justamente en esta búsqueda. Y asimismo, en la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón, los villanos se convierten en ejemplos claros de cómo el control y la opresión no pueden llevar a una verdadera comunidad y amistad. Y es así como DreamWorks utiliza a los antagonistas para resaltar el valor del conflicto interno del protagonista. Claro. A diferencia de Pixar y de la última película de DreamWorks de Ruby Gillman, este conflicto interno es representado por uno de los villanos o antagonistas. No se vuelve el antagonista principal porque vuelve lenta la película, como el y hay duelo que tener muy buenos recursos narrativos para hacerla entretenida. Y como vimos en el video anterior, hay distintos tipos de villanos y DreamWorks ha experimentado con todos y cada uno de esos tipos. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que hace tan especiales para que superen justamente a los de Disney y Pixar? Y la respuesta es no tomarse tan en serio. Sí, tienen un tratamiento más divertido, irreverente y casi siempre extravagante en sus narrativas, lo que les permite explorar temas importantes de una manera refrescante. Su esencia es su capacidad para contar sus historias. Todos son bastante sin tomarse curiositos, tan en serio como lo hacen Disney y Pixar. No sé si se habrán dado cuenta que eso lo vuelve más ligero, porque mientras Disney y Pixar suelen centrarse en historias más emotivas y profundas, tomadas desde la solemnidad, DreamWorks opta por abordar estos temas importantes con un toque más ligero y humorístico. Por eso en las películas de DreamWorks, cuando parece que más relajada está la cosa, te meten alto momento emotivo con un tema profundo que te agarra desprevenido, y así duele más. Esos diseños tan extravagantes que parecieran que no los puedes tomar en serio, los manejan de tal manera que en los momentos de tensión son una amenaza de mucho cuidado, hasta para el mismo espectador. Miremos a Jack Horner, que tiene una apariencia que no te la tomas en serio, pero para nada. Sin embargo, es una fuerza de destrucción despiadada, al igual que ese perrito que se llama Terrón de Azúcar y que si te ve te vuelve carne molida, a diferencia del perro llamado Destructor de Mundos. Es justo esa capacidad de DreamWorks para equilibrar la seriedad de los temas que trata con un enfoque más humorístico y ligero, haciendo que sus villanos sean más atractivos y además que hacen que sus películas sean accesibles y disfrutables para diferentes públicos de distintas edades, debido a la montaña rusa de emociones por la que te hacen viajar. Y ese es el estilo que ha establecido DreamWorks y que los distingue en el mundo del cine. ¿Pero esto siempre fue así? Pues la respuesta es no. Al principio se concentraron en que no son simplemente malvados los villanos por el hecho de serlo, sino los convirtieron en personajes complejos con motivaciones y trasfondos bien desarrollados, así como ya lo habían hecho Disney y Pixar. Algunos trágicos, otros realistas, esto para profundizar la conexión emocional del público con la historia. Los ejecutaban bien, pero por algún motivo no eran memorables. Si no, veamos a Ramsés en El Príncipe de Egipto. Él tiene una lucha por cumplir con el legado de su padre. Inicialmente es comprensivo con su hermano Moisés,
Moisés, pero luego se enojaría y rechaza las súplicas del protagonista, lo que lleva al sufrimiento de todo su pueblo. Al final, Ramsés sería derrotado cuando pierde su ejército, lo que demuestra que el control y la falta que sí son memorables, por lo menos para mí la villana de Hércules, la morra esta. Ajá, hola Elias. La morra esta, la hija puta de Hércules y el men, el del fueguito. Me parece que sí es memorable, pero ¿de cuántas películas? Ajá. La antagonista. O sea, hay una morra que engaña a Hércules. En Hércules. Ajá. ¿No se acuerdan? No era una villana. Era una maldita hija puta. No es la villana, pero es una antagonista igual. De cooperación tienen graves consecuencias en él. Todo está muy bien construido y escrito, además que la película es muy buena. Entonces, ¿qué pasó? Que todo es tratado de manera tan... Así como, por ejemplo, en El gato con botas, el villano no es el zorro, pero es un antagonista. Solemne y seria, que no le añade ese atractivo que le marcaría una diferencia. No todos son villanos, son simplemente antagonistas, pero igual cuentan. En el futuro con Disney y Pixar, así que pasaría desapercibida en la memoria de las personas. Hasta algunos ni sabían que el Príncipe de Egipto era de DreamWorks. Lo mismo pasa con Ants, lo mismo pasa con El Dorado, hasta que llegamos a Shrek. ¡Cerdo! No mames. Lord Farquaad, quien sería el típico lo cambia todo de la animación, porque su papel en la película Shrek fue una de las primeras veces en es que me cae mal que algún estudio de animación logró crear un antagonista cómicamente malvado, amenazante y memorable para una película animada. Lord Farquaad marcaría un punto de inflexión en la forma en el que los villanos eran retratados en el cine animado. ¡Ey! Antes que me caigan encima. Es cierto que un año antes Isma haría su aparición y sería una excelente villana, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahí Kron era quien le arruinaba los planes a Isma. Sin embargo, Lord Farquaad es quien se arruina su propio plan enviando a Shrek, y también por otras actitudes suyas, sumado a su apariencia y al fenómeno cultural que hoy por hoy es Shrek, dejó sentado que DreamWorks no solo no, Misty. Pokémon, tengo que atraparlos. se toma a burla a las demás compañías, sino a él. Atraparlos, mi prueba es ellos mismos. Entrenarlos, mi ideal. Montando clichés que tenían absolutamente todas las películas que le antecedían. Si hablamos de Shrek, ni qué hablar de la Hada Madrina, que es considerada de lo mejor en villanía, manipula y desafía a los héroes para lograr sus propios fines, pero no lo hace de manera seria, sino teniendo momentos cómicos. Hacer algo que en verdad no quiero hacer. ¿Dónde estamos? Que hacen contraste con la fachada manipuladora que le vemos. Además, que ¿quién va a olvidar esta rolaza? Y que con tremenda final hacen que sea un personaje inolvidable. Sin embargo, la excelencia la alcanzarían recién en Kung Fu Panda con Tai Lung. En el viaje de Po se enfatiza el tema de la validación interna. El villano Tai Lung pasó años en prisión después de atacar cuando se le dijo que no sería el guerrero dragón elegido, lo cual le daba justamente esa validación a Tai Lung. Vemos que son la antítesis tanto como el villano. El protagonista busca inicialmente la validación externa, pero finalmente acepta que su camino hacia el Kung Fu es diferente al de los demás y encuentra su verdadero poder dentro de sí mismo, que es mucho más grande al de los demás. El villano, sin embargo, no puede aceptar que no hay un premio externo para validar su vida, y justamente el aprendizaje de Po sería lo que derrote a este villano. Por primera vez habrían logrado encontrar ese equilibrio entre un villano realista dentro de básicamente algo cambió dentro de él. Hola, Kir. Historia. Lo que lo llevó a ese momento de rencor y de odio máximo. Que no se toma en serio, porque recordemos de qué manera es derrotado, sino de la más ridícula posible para alguien que se veía todopoderoso. Kung Fu Panda se destaca por su tema de autoaceptación, y el antagonista justamente pierde la cordura porque no se autoacepta sin recibir una validación externa, lo que vimos que sí realizó el protagonista. En Kung Fu Panda 2, Po continúa su búsqueda de paz interna e identidad mientras lidia con la verdad detrás de la destrucción de su hogar
recordar que fue realizada por el villano de esta cinta, que es Lord Shen. Experimenta emociones complejas como la ira, la tristeza y la confusión que podrían llevarlo a intentar vengarse de él, lo que en realidad también quiere Lord Shen. Gracias Este por lo el quiere agua. con mayor intensidad, buscando venganza para conquistar toda China y el mundo. Justamente en su mierda. búsqueda por conseguir esta arma definitiva, destruye sus relaciones más importantes y también su felicidad. Y aquí Poe aprendería a aceptar que su familia se encuentra en sus amigos del Kung Fu. Justamente esta película rescata y resalta la importancia de la paz interior y justamente cómo gestionar estas emociones para que de dicha manera A no la te madre. arruinen la vida como se le arruinaron a este pavo real. Ahora nos vamos a Megamente, que pasa de ser un villano a un héroe. Porque Ey, de sí, tanto es ejemplo verdad. que hemos visto de qué pasaría si Superman se volviese malvado, pues el más real es el verdadero propósito de Metro Man, Es tener verdad. una vida normal. Y aquí en esta película vemos el único caso de qué pasaría si Lex Luthor se vuelve bueno. Y es así que nace Megamente. Él sí Pese fue el a que verdadero, encontraría cambia la todo. victoria al principio de la película, entre comillas, venciendo a Metro Man, se siente vacío, sin propósito y crea a su propio héroe, que sería Titán, que se convertiría en un villano con justamente sus deseos egoístas. Y así, al ver proyectada la villanía en otro, Megamente aprende a ser un héroe y a ocupar el lugar que se le requiere en el mundo y que lo llena más. Porque el de ser villano se le fue impuesto por su apariencia y por cómo lo trataban los demás. Ay, es verdad. Ay, es verdad, no lo había pensado así. También, y creando todo de manera tan orgánica y entretenida a la vez, sin tomarse en serio, pero en los momentos cuando Titán se volvía bastante amenazante, daba miedo a todo el mundo, pues DreamWorks establecería que ya había encontrado el tono de cómo hacer sus películas, por lo menos hasta ese momento, y de cómo sería excelente en producir villanos. Y aquí pasamos a la trilogía de cómo entrenar a tu dragón. Básicamente lo vieron feo y era el villano, pero él nunca fue villano, él siempre quiso ser héroe, a lo mejor en su interior. Primera película Wilson. muestra el poder de la amistad y la cooperación para Entonces lo resolver volvió villano y creyó que sería un villano, pero realmente siempre fue bueno. el problema principal. Y las siguientes películas expanderían este tema, demostrando que el control a través de la fuerza, el mandato y la violencia es mucho inferior al de la cooperación. Que alguien haga algo por obligación va a ser muy distinto a cuando lo hace por voluntad propia. Y sería más fuerte lo último. Los villanos No de cada mames. película Ay, fallan a porque mí- yo justamente no sabía sus que eso era ansias de de control DreamWorks. hacen que no crean amistades y no tengan en quién apoyarse. Ya de la película del gato con botas, el último deseo, he hablado bastante, pero ahora voy a sí. decir algo que no he dicho antes. Porque además que presenta excelentes villanos, explora el tema de la gratitud. El gato se da cuenta que el Sí. vacío de su vida, que existe a raíz que los demás lo dejan de validar como una leyenda. Y pese a que en Kitty tenía todo lo que estaba buscando, pues la deja ir. Es más, la expulsa de su vida. Lo cual es representado por Ricitos de Oro, quien atraviesa por lo mismo. Busca algo en otro lugar cuando ya lo tiene. Y menos mal, ella no lo pierde como lo hace el gato. Vemos cómo ya van Hola, creando Becky. un antagonista a partir de uno de los conflictos internos del personaje. Y su otro conflicto interno de evitar su vulnerabilidad y el miedo a la morición se materializa con el lobo, que tiene el nombre de la parca, que al casi desvivirlo destruye su autoimagen y hace que él mismo evidencie y deje de ocultar ese miedo. Y nosotros como espectadores lo podemos ver, no en una lucha interna constante, sino ya en una lucha contra un villano materializado. Ya no es un conflicto abstracto, Locochón, ¿qué sino hiciste? uno Hola, hecho Betty. antagonista y villano. La película es excepcional, con una escritura eficiente y entretenida, tomando en serio Sí, solo es las muy buena partes peli. donde deberían haber un clímax emocional, lo que por momentos hace verla como una película bastante madura. El gato se da cuenta de la importancia del amor en todas sus formas y eso hace que su vida valga la pena de ser vivida. Pese a que le quitan esa imagen que tanto le gusta vender, promete luchar por su vida, que ya le ha encontrado un nuevo sentido, madurando y desarrollándose como personaje. Y no por cuenta propia, sino porque justamente estas fuerzas antagonistas hicieron que acelerara ese Pero proceso. es curioso porque yo no veo tantos antagonistas ni villanos en Pixar ni en Disney. O sea, Disney trata de llevar siempre una historia como con un conflicto de problemas que pasan del exterior. Mientras que DreamWorks sí hace villanos y sí crea antagonistas o algo contra lo que luchar una persona. O sea, y sí me he dado cuenta de que Disney no hace eso. Disney es como de fulanito de tal va llevando manzanas. Las manzanas se cayeron por X razón y ahora tiene que hacer tal cosa. Sí es verdad que hace como ciertos villanos, pero suelen ser como villanos que no aparecen hasta mucho después. Por ejemplo, en Zootopia está la villana esta, la ovejita,
pero se muestra como algo que están buscando, pero no le dan como la importancia a la ovejita, ni le dan un trasfondo, ni le dan más allá que solo de ella era la villana y ella era realmente la que quería hacer todo, ¿me explico? Ajá. Justino quer que bebas água. Es el villano que se vuelve malo. No siempre. No siempre. El bueno es el que se vuelve malo, como en Up. No siempre, pero sí que pasa a veces. Pero aquí también pasa bastante, en DreamWorks también pasa, muestran cómo, lo que pasa es que ellos ya son villanos. Eso. Y por fin acepta a Kitty como compañera, y por suerte, ella también. Además de que tiene un nuevo amigo en Perrito, quitándole tanto... Pero pusieron que la oveja estaba harta. Sí, pero no muestran como un desenlace real de... Wow, o sea, realmente pasó por un montón. ¿Sabes? Ese vacío de la vida como su búsqueda de relevancia por el miedo al olvido o a la morición. Todo esto gracias a dicho villano. Ricitos de Oro también obviamente pasa... te sorprende porque la muestran como la más bonita, es como wow, y dices wow, pero al final de Nia no queda como memorable. Por un arco similar y aprende la gratitud. Sin embargo, tenemos a Jack Horner, un villano irreparable en esta película. Su personalidad es excéntrica y su codicia por el poder lo convierten en un antagonista que todos querían ver. Alguien que no busca una redención, alguien que por algún motivo es malo y va a hacer todo para oponerse a los protagonistas. Y justamente no se intenta humanizarlo, está bien como es. Y su objetivo final es quedarse con todo para él, mientras que otros están en su viaje de autodescubrimiento. A él le vale 3 hectáreas de Burger King. No sé qué pasó para que le dieran un papel tan secundario y tan irrelevante a la villana de Ruby Gillman, Kraken y Sirenas, pero esperemos que DreamWorks recobre su esencia de no tomarse tan en serio mientras... No mames, lo de la villana y así era de DreamWorks. Ay no, ¿quién hizo esa huevada? No jodas. La ovejita me pusieron orejas de gato, ¿no? Ya me las pongo. No mames, qué cagada. Qué cagadota. Pone antagonistas y villanos únicos que en los momentos cómicos resaltan y en los dramáticos mucho más, siendo fuerzas opositoras muy amenazantes a pesar de su faceta ligera y extravagantes. Que si DreamWorks se quiere convertir en Pixar o Illumination, quienes ellos solo son especialistas en su tipo de historias, pues hoy ha perdido el cine. Ojalá DreamWorks recupere su esencia y muchas... Está interesante, mentí, soy malo. Sí, por lo menos en Disney o Pixar siempre pasa eso, que el que tiene cara de bueno resulta ser malo. En DreamWorks ya te lo muestran como un malo. Esta persona es mala, pero te explican el por qué es mala. ¿Me explico? Siempre es como, era mentira, era bait, soy mala gente. Ay, no. Sí. Es lo mismo, no es lo mismo, porque te van explicando con el proceso, no te lo muestran como alguien bueno desde el inicio como para hacer el plot twist. Quizás por eso no le dan tanto detalle a los malos en Disney o en Pixar, porque, por ejemplo, en La Oveja la muestran, pero es como hace el mentí soy mala, pues al final del día no muestran mucho de ella por lo mismo, no le hacen profundidad porque no la revelan hasta el final. Mientras que cuando ya le revelan desde una que es como malo o mala, pues ya le puedes hacer la profundidad y irle sacando como eso.